Bienvenidos a una nueva exploración aquí en The Deep Dive. Hoy nos vamos a meter de lleno en un documento, uno clave, del año 2003. Sí, uno que puso, digamos, las bases de la política de prevención de riesgos laborales en España. Exacto. Vamos a ver un poco su estructura, la filosofía que tenía detrás y, bueno, sus puntos más importantes. El tema en sí es la seguridad y salud en el trabajo, SST, como se suele decir. Pero ojo, no vamos a ponernos a recitar leyes sin más. No. La idea es entender el sistema. ¿Cómo se pensó en aquel momento para proteger a la gente en su trabajo? ¿Cuál era el fondo? Pues el objetivo que marcaba el documento era ambicioso. Hablaba de impulsar una mejora continua. Siempre mejorar las condiciones de trabajo. Una meta clara: elevar el nivel de protección, la seguridad y la salud de los trabajadores. Suena muy bien, sí. Pero claro, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo pensaban conseguir eso? Pues estaba claro que no era cosa de uno solo. No. Hablaba de una política que se articulaba a través de normas, de actuaciones concretas de las distintas administraciones públicas. Las AAPP. Sí, ahí entraban todas. La Administración General del Estado, la AG, las comunidades autónomas. Las AGK, sí. Y también las entidades locales, las ELL. Exacto. Y un punto que se subrayaba mucho, como crucial: todo esto tenía que hacerse contando con la participación de los empresarios y, claro, de los trabajadores. Vale. Pues nada, vamos a empezar a desgranar un poco esta arquitectura. Precisamente. Porque tener una política marco como esta es importantísima, ¿eh? Imagínate, es como el plano general de un edificio, ¿no? Claro. Sin ese plano, pues cada uno iría por su lado, quizás hasta de forma contradictoria. Entiendo. Esta política lo que buscaba era dar coherencia, una dirección común a todo lo que se hiciera en prevención en el país. Que todos remaran igual, digamos. De acuerdo. Vayamos entonces al primer bloque, los objetivos y la colaboración. Mencionabas esa mejora continua como la gran meta. ¿Sí? Y el documento insiste mucho en que esto no lo puede hacer una administración sola. Necesita una coordinación pero muy estrecha entre todas. AG, ACK, EL... Sí. Pero fíjate, hay un matiz ahí muy interesante en cómo se plantea esa colaboración. No es solo entre administraciones, ¿eh? Ah, ¿no? No. El texto recalca que la elaboración misma de esta política, su diseño, debe contar con la participación activa de los que llaman agentes sociales. O sea, sindicatos y patronal. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, sí. Y esto es importante porque busca un consenso, una base de acuerdo, desde el principio. Ya. No es algo que se impone desde arriba y ya está, sino que se intenta involucrar a los que están ahí en el día a día de las empresas. Entendido. Y ligado a esto, hay otra cosa que el documento destaca un montón: la educación. Me llama la atención que le dieran tanto peso. Es que es clave. Dice que las AEPPs tienen que promover la formación en prevención en todos los niveles educativos. Exacto. Y hacen un énfasis especial en lo que es la formación profesional, el Sistema Nacional de Cualificaciones. ¿Por qué tanto hincapié ahí? Bueno, la idea de fondo es potente. No se trata solo de que los trabajadores de ahora cumplan normas, se trata de crear una verdadera cultura preventiva. Ah, claro. Y para eso es esencial formar a las futuras generaciones, a los que van a trabajar y a dirigir empresas mañana. Incluso se detalla una colaboración, dice, permanente entre ministerios clave. Trabajo, educación, sanidad. Bueno, los nombres de entonces. Sí. ¿Y para qué? Pues para definir los niveles formativos, las especializaciones y algo muy importante: revisar y adaptar esas enseñanzas constantemente. Piénsalo así. Si quieres que la seguridad y la salud sean algo, digamos, intrínseco a cómo se trabaja, no un parche, Sí, tienes que empezar por la formación, integrarlo en cómo aprenden su oficio los técnicos, los ingenieros, los gestores. Es una apuesta a largo plazo. que se vea como parte de ser un buen profesional, no solo cumplir la ley. Justo, como parte de la profesionalidad y la eficiencia. Tiene sentido, sí. Vayamos ahora a las actuaciones más concretas que se esperaban de las AAPP. Y también a los incentivos. El documento habla de fomentar ciertas actividades. ¿Cuáles eran? Pues eran principalmente 3 líneas. Primero, fomentar que los propios trabajadores y sus representantes se metan, participen activamente en mejorar la SST en su empresa. Vale. Segundo, impulsar la investigación, buscar nuevas y mejores formas de protección. Lógico. Y tercero, promover que las empresas adopten estructuras de prevención que sean eficaces, que funcionen.
Y para que esto no se quede en el aire en buenas intenciones, se habla de herramientas, programas específicos y sobre todo incentivos económicos. Ajá. Y aquí hay un detalle que me parece clave. Dice que estos incentivos irán especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. ¿Por qué esa mención tan específica? Pues es un reconocimiento de la realidad, ¿no? Las pymes son la mayoría del tejido empresarial en España. Sí, claro. O muchas veces tienen menos recursos, menos tiempo, menos personal especializado, menos dinero para dedicar a la prevención si las comparas con las grandes. Es verdad. Entonces, la política reconocía que, para ser efectiva de verdad, necesitaba darles un apoyo particular, ayudas concretas que les facilitaran cumplir y mejorar en SST. No era un café para todos, sino medidas más adaptadas. Interesante ese enfoque pragmático. Y oye, hay otro punto que también me parece muy relevante de esa época y es la promoción activa de la igualdad entre mujeres y hombres en esto. Sí, también lo menciona. El texto pide considerar variables ligadas al sexo al recoger datos, al hacer estudios. ¿Con qué objetivo? Pues detectar y prevenir daños laborales que puedan afectar de forma distinta a hombres y mujeres, o que estén ligados específicamente al sexo. Ah, mira. Es un paso hacia una prevención más personalizada, más completa, que no ignore posibles diferencias biológicas o roles de género que puedan influir en cómo te expones a los riesgos. Entiendo. ¿Y todo esto cómo encaja en la gestión del día a día de una empresa? Porque a veces la prevención se ve como algo aparte, ¿no? Un departamento, un trámite. Justo ahí toca un punto crucial el documento. Insiste en que la política de PRL, prevención de riesgos laborales como se suele llamar a todo esto, debe integrarse eficazmente en el sistema de gestión de la empresa. O sea, no puede ser un departamento estanco. No, ni un manual olvidado en una estantería, ni una serie de papeles que hay que rellenar. Vale. La idea es que forme parte de las decisiones de todos los días, de la planificación, de cómo se organiza el trabajo, que la seguridad y la salud sean un criterio más al gestionar, como lo es la calidad o los costes. Que cale en el ADN de la empresa, por decirlo de alguna manera. Eso es. Y de nuevo vuelven a mencionar a las pymes en este contexto de integración. Sí, se reitera esa consideración especial. Incluso se llega a exigir que cuando se hagan nuevas normas sobre PRL, se incluya un informe específico ¿Un informe sobre qué? sobre cómo afectarán esas nuevas normas a las pymes y qué medidas particulares se prevén para ellas. Es como una salvaguarda para intentar que la regulación sea aplicable y no una carga brutal para las más pequeñas. Bien, hemos visto los objetivos, la colaboración, la educación, los incentivos, la integración, pero para que funcione hacen falta reglas concretas, el cómo se articula eso. Pues aquí entra en juego el gobierno central. El documento establece que el gobierno tiene la potestad de desarrollar normativamente, mediante reglamentos específicos, Ajá. los aspectos más técnicos o detallados de la SST. Y es importante esto, no lo hace solo. Se exige una consulta previa a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Otra vez, el diálogo social. De nuevo, buscando ese diálogo. Si conectas esto con el panorama general, ves cómo se intenta construir una estructura regulatoria, detallada sí, pero partiendo de la política marco y con participación. Entonces, el gobierno pone la letra pequeña, digamos. ¿Y qué tipo de aspectos concretos se regulan? El documento menciona varias materias. Exacto. A ver, en lugar de listarlas una por una como en el texto, podemos agrupar las áreas clave que el gobierno debía regular. Por un lado, establecer los requisitos mínimos, lo básico de seguridad y salud que deben cumplir todas las condiciones de trabajo, lo indispensable. Vale, lo mínimo. Por otro lado, la potestad de poner límites, o incluso prohibir ciertas operaciones, procesos, o la exposición a agentes que sean especialmente peligrosos. Hasta el punto de prohibir totalmente. Sí. Podía llegar a controles administrativos previos o la prohibición total de usar ciertas sustancias o hacer ciertos trabajos. Entendido. Lo básico y lo más peligroso. ¿Qué más? Pues también se regulan los requisitos especiales para ciertos trabajos. Por ejemplo, exigir una formación específica antes de hacer tareas de riesgo o la obligación de tener planes de prevención muy detallados para algunas actividades. Vale. Además, se busca normalizar cómo se evalúan los riesgos, desarrollar metodologías, guías, para que las empresas sepan cómo hacerlo bien, de forma sistemática. Entendido. ¿Y la organización de la prevención dentro de la propia empresa? ¿Eso también se regula? También se regula cómo deben organizarse y funcionar los llamados servicios de prevención, ya sean propios de la empresa o externos, contratados. Ajá.
Y aquí otra vez, se pide prestar atención a las peculiaridades de las pymes para facilitarles las cosas. Se definen también las capacidades, las aptitudes que necesitan tener estos servicios y los trabajadores designados para tareas preventivas. Y supongo que también se contemplan situaciones de alto riesgo o cuando ya ha habido un daño. Efectivamente, se prevén medidas específicas para trabajos considerados especialmente peligrosos, que pueden incluir desde controles médicos más seguidos, Sí. hasta tener en cuenta características particulares de los trabajadores. Y por último, se regula el procedimiento, cómo calificar las enfermedades como profesionales y cómo comunicar a la autoridad laboral los accidentes y los daños que vengan del trabajo. Vale. Básicamente, se trata de cubrir todo el espectro, desde la prevención general hasta qué hacer cuando la prevención falla. Queda claro el alcance, sí. Es un marco regulatorio muy, muy amplio. Pero una pregunta. ¿Estas normas son estáticas? ¿Se aprueban y ya está? No, y ese es un punto fundamental que destaca el documento. Estas normas reglamentarias deben seguir varios principios. Primero, ser coherentes con la política general que hemos estado comentando. Lógico. Segundo, coordinarse con otras normativas importantes, las sanitarias, las de seguridad industrial, para evitar líos o que se contradigan. Claro. Y tercero, y esto es muy importante, deben ser evaluadas y revisadas periódicamente. El sistema se piensa como algo dinámico, que tiene que adaptarse, ¿Y adaptarse en base a qué? pues a la experiencia práctica de cómo funcionan. Y, por supuesto, al progreso de la técnica y de los conocimientos científicos. No es una foto fija de 2003, sino un marco pensado para ir evolucionando. Un sistema vivo, entonces. Ya tenemos la política, los objetivos, las reglas. Ahora falta la parte de asegurar que se cumplen. ¿Quién vigila esto y cómo se hace? Pues aquí entran de lleno las administraciones públicas que tienen competencias en materia laboral, principalmente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La inspección, claro. El documento les asigna varias funciones clave. Por un lado, una labor de promoción y asesoramiento técnico. ¿Qué significa eso exactamente? Pues ayudar a las empresas a entender y a cumplir, informar, divulgar buenas prácticas, ofrecer formación, investigar los accidentes para aprender de ellos, ese tipo de cosas. O sea que no es solo ir a poner multas. Exacto. Primero, ayudar y promover. Pero, lógicamente, también tienen la función de vigilancia y control, de ver que se cumpla la normativa. Ahí sí entra la inspección pura y dura. Eso es. Inspeccionar los centros de trabajo, verificar que se cumplen las reglas, requerir que se arreglen los incumplimientos y desarrollar programas específicos de control para sectores o riesgos concretos. ¿Y si no se cumple? Pues, finalmente, si se detectan infracciones, tienen la potestad de sancionar a las empresas, aplicando el régimen de multas y responsabilidades que marca la ley. Es un abanico completo, desde la ayuda hasta la sanción. ¿Y esto aplica a absolutamente todos los sectores y trabajos sin excepción? Hay algunas excepciones muy específicas que el propio documento menciona. Trabajos con riesgos muy particulares, ¿Cómo cuáles? pues como los de minería, los que tienen que ver con explosivos o con energía nuclear. Esos tienen sus propios órganos de supervisión, especializados, regulados por su normativa sectorial específica. Entiendo. Esto no quiere decir que estén fuera del sistema de prevención, sino que su vigilancia la hacen organismos que tienen un conocimiento técnico muy específico de esos riesgos. Vale. Y también se aclara algo importante. Estas competencias de la autoridad laboral en prevención no se solapan ni interfieren con la legislación específica sobre seguridad de productos. Por ejemplo, el marcado CE de una máquina. Exacto. O la seguridad de instalaciones industriales, como una planta química. Son ámbitos que están relacionados, claro, pero tienen sus propias regulaciones y controles. Entiendo. Refuerza la idea de un sistema complejo, con distintas piezas, pero que busca estar coordinado. Que cada parte se ocupe de lo suyo. Esto plantea claro la necesidad de una alta especialización en la gente que supervisa. No es lo mismo inspeccionar una oficina que una plataforma petrolífera. Desde luego. Muy bien, creo que hemos cubierto los puntos principales de este documento del 2003. Si tuviéramos que resumir la esencia, ¿qué diríamos? Hemos hablado de objetivos de mejora continua, de colaboración entre administraciones y agentes sociales.
Sí, del papel clave de la educación para crear cultura preventiva. Los incentivos, con ese foco en las pymes, la integración en la gestión Un marco normativo detallado pero dinámico, que se revisa. y las funciones de promoción, asesoramiento y control de las administraciones. Exacto. Yo diría que lo que nos muestra este documento es el diseño de un enfoque integral, muy estructurado para la SST en España en aquel momento. Buscaba ir más allá de cumplir unas reglas y ya está. Sí, se nota. Apostaba por la integración de la prevención en el corazón de la gestión empresarial, fomentaba la participación social como algo clave, intentaba adaptarse a realidades distintas como las pymes o las diferencias de género. Ajá. Y establecía un principio de mejora continua basado en la experiencia y en la técnica, con un sistema de vigilancia detrás. Era, bueno, una hoja de ruta ambiciosa para construir un sistema de prevención robusto. Sin duda, fue un marco importante en su momento. Y como reflexión final para quienes nos escuchan, algo en lo que pensar, quizá. A ver. Este diseño es de 2003. Han pasado más de 20 años. La tecnología ha cambiado una barbaridad. Han surgido nuevas formas de trabajar. Uf, ni que lo digas. Teletrabajo masivo, economía de plataformas. El impacto de la inteligencia artificial, nuevos riesgos psicosociales, en fin. La pregunta es, considerando toda esta evolución, ¿cómo creen que necesitarían adaptarse aquellos principios y normativas diseñados en 2003 para seguir siendo realmente efectivos hoy? Buena pregunta. Para proteger de verdad la seguridad y la salud de las personas trabajadoras hoy. ¿Siguen siendo válidos los cimientos o haría falta una reforma profunda? Ahí queda eso. Dejamos esa pregunta en el aire. Concluimos aquí nuestra exploración de hoy. Esperamos que este análisis haya resultado útil e interesante. Seguro que sí. Hasta la próxima.